economista jefe de Torino Capital. Bienvenido. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes. Muchísimas Bueno, tú gracias eres por un la maestro en invitación. economía. Bueno, gracias. Bueno, me gustaría entrar un poco en el análisis del aquí y el ahora económico de Venezuela, pero quiero comenzar por PDVSA. El presidente de PDVSA ha anunciado que viene un importante aumento de la producción y que puede llegar en los próximos años a los 6 millones de barriles. Ujú. Eso implica incrementar en más de 1 millón de barriles la producción anual Ujú. por día, ¿no? Y eso es posible en Venezuela hoy y en cualquier Sí, escenario. sí. Am, bueno, ciertamente Venezuela tiene las reservas de petróleo como para producir esa cantidad. Venezuela debería estar produciendo esa cantidad. Hace tiempo. Sí, lamentablemente nosotros hemos visto que desde hace muchos años el gobierno ha presentado este plan de aumentar la producción hasta 6 millones de barriles. Ese es un plan que lleva más de 10 años. Sin embargo, lo que ha pasado es todo lo contrario. La producción ha caído. En el transcurso de los últimos 5 años, la producción ha caído casi 1 millón de barriles diarios. Incluso el presidente de PDVSA dijo que la producción había llegado a caer a 1,5 millones, lo cual no se coteja con las estadísticas oficiales publicadas por el gobierno. Pero bueno, si fuese así, entonces estamos hablando ya de que no se perdió solo 1 millón, no que se perdió 1.500.000. Entonces, para mí es bastante difícil ver en estas condiciones cómo se va a subir, en particular con lo estrecho que está el gobierno de recursos, los recursos que se necesitan para inversión, con lo difícil que es conseguir inversión extranjera en este momento en Venezuela, por todo lo que está ocurriendo en el país, incluido el contexto externo, el contexto político. Es difícil de ver de dónde se va a conseguir la inversión para aumentar la producción petrolera tanto. Yo creo que lo primero, y a mí en cierto sentido lo que me parece más preocupante, es que el presidente de PDVSA comienza diciendo que la producción había caído a 1,5 millones, que por cierto, la última estadística publicada oficialmente, que es de noviembre, por las autoridades, dice que estaba en 1,83 millones. O sea que ese 1,5 tampoco necesariamente se coteja con las estadísticas oficiales, pero que ya lo habían subido a 1,9. Y la verdad que toda la evidencia que uno tiene, primero está esto, no está en las estadísticas oficiales, y lo segundo es que toda la evidencia que uno tiene de la industria, de lo que está ocurriendo en la industria, de lo paralizada que están todas las operaciones, indica que es bastante poco probable que la producción haya aumentado 400.000 barriles en un mes. En todo caso, bueno, es un problema permanente que tenemos los analistas con este gobierno, que es que el gobierno muchas veces da algunas estadísticas, dice que las cosas están bien, pero en realidad no son estadísticas que uno puede analizar, no son estadísticas que se publican, Que no se son puedan estadísticas. contrastar, verificar. Claro, entonces uno no sabe qué hacer cuando el gobierno dice, sí, mira, la producción subió en 400.000, podrían decir que subió en 1 millón, que subió en 2 millones. La realidad es que el flujo de caja de la nación sigue estando muy apretado por la caída en la Porque ahí producción la producción. petrolera. Y en todo caso, la OPEP debe saber la verdad de todo esto, ¿no? Bueno, la OPEP en parte, o sea, pero sí, o sea, la OPEP publica dos series de estadísticas. Una que es una serie que es reportada por las autoridades venezolanas, por el gobierno de Venezuela. Esa es la que estaba en 1,83 millones para el final de noviembre, ahora debería salir la cifra de diciembre. Y hay una fuente publicada, hay una cifra publicada de acuerdo con fuentes secundarias, con distintos análisis que se hacen, por ejemplo, en base a lo que reportan los socios comerciales, en base a la observación de cuáles son los tanqueros que van saliendo del país. Eso también estaba muy similar a la cifra oficial. Entonces, para noviembre ese pareciera ser el número, 1,84. Y lo que reitero es, esta es una caída de, eso ya de por sí refleja una caída de aproximadamente 1 millón de barriles en los últimos 5 años. Esa situación es reversible en cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo un país puede estar a la par de su potencialidad en cuanto a la producción de petróleo? Sí, yo creo que la recuperación de ese millón de barriles que se perdió, o sea, volver a llevar la producción a 3 millones de barriles es algo que se puede hacer en un tiempo razonable. Puesto, por supuesto, provisto que estén las políticas adecuadas desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de condiciones de inversión para PDVSA, a que se vuelvan a reabrir los mercados financieros internacionales, que también es un problema que está teniendo PDVSA en este momento, que es que no tiene prácticamente acceso a ningún tipo de crédito, ni siquiera el crédito rutinario, por el efecto de las sanciones. Entonces, si se resuelven todos esos problemas, yo sí creo que en un plazo, digamos, razonable, moderado, en un plazo de 1 o 2 años, se podría volver otra vez a la producción en la que estaba PDVSA, que era una producción cercana a 3 millones de Ajá. barriles. Para llevarla a 6 millones de barriles diarios, eso implica una inversión adicional de aproximadamente 20.000 millones de dólares al año. O sea, esa es una Bueno, buena Venezuela no cantidad tiene de esa dinero. plata. No, 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 Claro, definitivamente el no, presidente de PDVSA no ha explicado, no, me gustaría invitarlo, general, claro. invitado al programa Vladimir Laguna para que nos explique eso. Por ejemplo, no se nos ha explicado al país con qué recursos se van a reactivar pozos, con qué recursos se van a adquirir, por ejemplo, los taladros, si hay que Claro, comprarlos, claro, claro.
¿Quién El, va a apoyar esa inversión? Claro, claro, y ese es justamente el problema, que es que Venezuela en este momento no tiene acceso y PDVSA tampoco, no tiene acceso prácticamente a ninguna fuente de financiamiento. Entonces, porque normalmente, digamos, una empresa que tiene la capacidad, una empresa que está produciendo 2 millones y tiene la capacidad de producir 6 millones, porque sí tiene la capacidad, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, es una empresa que en condiciones normales debería ser capaz de pedir préstamos, de pedir crédito, de buscar socios inversionistas que efectivamente pongan el dinero. O sea, ese dinero no se tiene que sacar del flujo de caja propio, ese dinero se puede sacar de inversión, sea por deuda, sea inversión de socios, pero eso en este momento, en estas condiciones, es imposible en Venezuela por un cúmulo de factores que tienen que ver, o sea, que van desde algunos que hemos mencionado, como el tema de las sanciones, hasta el mismo hecho de que justamente por todo la ineficiencia de lo que ha sido el manejo de la industria petrolera y el manejo de la macroeconomía, ya desde hace tiempo los inversionistas no querían invertir en PDVSA, prestarle a PDVSA, a menos que fuese a tasas que eran prohibitivamente altas. Tenemos que hacer una pausa, Francisco. Al regreso quiero que me respondas. ¿Tú comprarías Petro? ¿Es una buena inversión? ¿Es una inversión confiable? ¿Es viable ese esquema para subsanar las fallas en cuanto a flujo de divisas para el país? Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital. Ya venimos.